Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas gracias a todos los que me escriben preguntando por la continuidad de la serie. Les presento también excusas. Digamos que la semana pasada por temas laborales no me fue posible grabar, pero aquí estoy nuevamente para dar continuidad a nuestro tema. Y bueno, sin más preámbulo, vamos entonces al tema de hoy. Yo quiero que vayamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 21, verso 29 y yo les voy a leer en la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor así: el malvado es inflexible en sus decisiones, el justo examina su propia conducta. Entonces digamos que nosotros en el video anterior o introductorio a esta serie acerca de la toma de decisiones, estuvimos hablando de qué es una decisión, hablamos acerca de que Dios nos hizo con capacidad de tomar decisiones. También estuvimos recordando que en Deuteronomio el Señor le dio al pueblo la posibilidad de escoger entre la vida y escoger entre la muerte y le digo, pues yo prefiero que ustedes escojan la vida, ¿cierto? Hablamos también de algunos hombres en la Biblia que se equivocaron tomando decisiones, pero también mencionamos a otros que tomaron decisiones acertadas y que por causa de ello obtuvieron bendición de parte de Dios. Vimos que las decisiones están clasificadas en varios grupos, digamos que la psicología y todos los estudios tienen grandes grupos de clasificación acerca de la toma de decisiones, pero nosotros los agrupamos en tres grupos que básicamente son las decisiones básicas, las decisiones complejas y las decisiones trascendentales. Hoy vamos a tratar de hablar de las básicas y de las complejas. Si no terminamos, igual vamos a continuar en el próximo video. Entonces, digamos que de las decisiones básicas dijimos que son aquellas decisiones rutinarias y que no afectan ni mis relaciones ni tienen un impacto sobre otros. Y pusimos algunos de ejemplos básicos que son, por ejemplo, que vamos a desayunar, o si me he visto de un color rojo hoy o me he visto de un color azul. Digamos que son decisiones que normalmente se toman, pero que no tienen un impacto trascendental sobre las personas que nos rodean. Y estudiando el tema y con un material corporativo que me compartió una amiga y hermana en la fe, a quien agradezco, ella se llama Carol, muchas gracias Carol por ese material, encontré que el ser humano en el día puede tomar alrededor de 35.000 decisiones. Cuando empecé a leer la cifra me sonó escandalosa, 35.000 son muchas decisiones para un día de 24 horas, me pareció supremamente alta, pero estudios que han realizado demuestran que esta teoría es cierta. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, tomamos la mayoría de las decisiones en piloto automático o de manera mecánica. La mayoría de las decisiones que nosotros tomamos durante un día son precisamente decisiones básicas. Poníamos el ejemplo de la decisión de qué desayunar o qué color de ropa escoger, si me recojo el cabello, si lo llevo suelto, si los hombres se afeitan o no se afeitan. Digamos que son decisiones que no tenemos que dedicarles mucho tiempo, que simplemente las tomamos y lo hacemos de manera muy mecánica. Son cosas que hacemos día a día dentro de nuestra rutina, pero que todas me llevan a tomar decisiones. Entonces nosotros podemos decir que las decisiones básicas que tomamos cada día no tienen un impacto alto en nuestra vida, porque son precisamente básicas, no están afectando a los que me rodean, no están teniendo un impacto que digamos que sea trascendental en mi futuro. Entonces por eso están denominadas como esas decisiones básicas. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a la cama, estamos tomando decisiones. Durante todo el día tomamos decisiones. Entonces dijimos también que las decisiones complejas, porque se trata de que hoy nos adentremos un poquito más en este tema de las decisiones complejas, que sé que es de lo que la mayoría quiere escuchar, son aquellas que no solamente me afectan a mí, sino que también afectan mi entorno y a todos los que me rodean. Entonces pusimos algunos ejemplos como un cambio de empleo, el cambio de círculo de amistades, una decisión para hacer una inversión. Digamos que esas decisiones necesitan mayor componente de análisis antes de tomarla y por eso entonces están denominadas o las agrupamos dentro de aquellas que son denominadas complejas. Yo no me demoro lo mismo en decidir qué voy a desayunar que si voy a cambiar de empleo. El cambio de empleo es una decisión que requiere más de mi atención, que requiere más de mi análisis y de pensarlo muy bien antes de tomar la decisión. Entonces nosotros tenemos que aclarar acá algo y es que nosotros los hijos de Dios tenemos que tomar decisiones y aprender a tomar decisiones de manera sabia.
El componente principal para tomar decisiones sabias es tener la ayuda del Espíritu Santo, es involucrar a Dios en cada una de nuestras decisiones. Y aunque a veces nosotros tenemos en cuenta a Dios para las decisiones complejas o para las decisiones trascendentales, digamos que Dios, que es un Dios personal y de detalles, Él quiere estar involucrado también en aquellas que para nosotros son básicas, pero qué bueno que nosotros como seres humanos y como hijos de Dios aprendamos a tomar decisiones de la mano de Dios, de la mano de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo decidir bien cuando la decisión es compleja o cuando la decisión es trascendental? Y vamos a dedicar un video más solo a hablar de las decisiones trascendentales porque es importante que nos detengamos a pensar si nosotros estamos preparados o no para tomar este tipo de decisiones. Entonces digamos que hay una voluntad de Dios que es general, que es para todos, porque hay cosas que nosotros no necesitamos consultar porque van en contra de los principios de la palabra de Dios. Hay que conocer la voluntad del Señor en cuanto a la decisión que vamos a tomar. Entonces, por ejemplo, la voluntad general de Dios. Dios dice en su palabra no robar, no matar, ¿cierto? Ese tipo de cosas que nos las entrega a manera de mandamiento, pero también nos entrega ordenanzas, pero también nos entrega estatutos, son principios que ya están establecidos en la palabra del Señor, de los cuales yo no tengo que consultar. Es decir, si hay una decisión que yo voy a tomar, pero esa decisión me lleva a desobedecer a Dios, yo no tengo que consultar a Dios para eso. Yo ya sé que la voluntad de Dios es que yo no desobedezca, sino que obedezca. Entonces es posible que nosotros, conociendo la palabra del Señor, estemos consultándole si tomamos una decisión que pueda ir en contra de los principios de su palabra. Para nosotros debe estar absolutamente claro que las decisiones de nosotros deben ir alineados a la voluntad general del Señor. Entonces, si hay una decisión que tienes que tomar en este momento o en este tiempo, pero esa decisión te lleva a desobedecer a Dios o a desobedecer y deshonrar a tus autoridades, no hay que consultarlo al Señor. Ya sabemos que Dios no aprueba este tipo de cosas y que necesitamos calmarnos y determinar en nuestro corazón, decidir bien, decidir a la manera del Señor. Entonces yo quiero que vayamos a un pasaje porque lo primero que yo tengo que hacer para tomar una decisión compleja o trascendental es buscar la guía y la dirección de Dios primero. En esto nos equivocamos mucho. Muchas veces nosotros tenemos que tomar una decisión importante y al último que consultamos es a Dios. Está bien que consultemos a nuestros líderes espirituales, a personas que tienen la capacidad de dar un consejo, un buen consejo, un consejo a tiempo, pero hay que tener aquí muy en cuenta que el primero que debe escuchar nuestras inquietudes, el primero al que debemos acudir por un buen consejo es a nuestro Dios y Padre, porque en Él reposa el buen consejo y la sabiduría. Entonces yo quiero que vayamos por favor a un pasaje, está en Primera de Crónicas 14:11, yo se los voy a leer para que nos sirva de plataforma o de sustento a este primer punto. Si usted quiere tomar o necesita tomar una decisión compleja o trascendental, busque primero la guía y la dirección del Señor. Primera de Crónicas 14, se los voy a leer del 9 al 11, dice la palabra del Señor. Pues los filisteos habían venido y hecho una incursión en el valle de Refaín. David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor le dijo, sube porque los entregaré en tu mano. Entonces subieron a Baal Perasín y David los derrotó allí. Y dijo David, Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasín. Entonces miremos que aquí vemos a un David, a un guerrero, a alguien que tenía una asignación, a alguien que tenía, digamos, poder y autoridad. Pero cuando él se ve de frente a tomar una decisión que era importante no solamente para él, sino para su pueblo, porque estamos hablando de las decisiones complejas o trascendentales, a pesar del rango que tengamos, de la posición de autoridad, es importante consultar con el Señor. Miremos que David hubiese podido tomar la decisión porque él tenía el ejército, él tenía la posición, él tenía la autoridad, pero el versículo 10 nos dice de manera específica, y David consultó a Dios. Entonces muchas de las cosas que nosotros estamos esperando a tomar decisiones, tenemos que llevarlo a este primer punto. Ya consultaste con el Señor, ¿qué dice la voluntad general de Dios para esa decisión que quieres tomar?
está alineado a los principios de Dios, porque muchas veces le damos y le damos vueltas en nuestra cabeza, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero no lo hemos filtrado por la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra acerca de lo que yo quiero decidir? Y otra de las cosas que me gusta mucho de este pasaje es cómo Dios le responde a David. David le hace una pregunta, le dice, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Señor le dice, o sea, él de una manera específica le responde, sube porque los entregaré en tu mano. Entonces, qué diferente es tomar decisiones seguros de que vamos a tener el respaldo del Señor. Ocurre que aquí a David le dijo, suba porque yo se los voy a entregar, porque yo le voy a dar la victoria, pero no todas las respuestas son así. Entonces, ¿qué es lo importante? Escuchar la instrucción de Dios, escuchar qué dice Dios acerca de ese tema específico. Entonces, digamos que nosotros hablamos de una voluntad general, que es de lo que no debemos consultar, porque ya está establecido en la palabra. Pero también hay momentos donde nosotros necesitamos una respuesta de la voluntad específica del Señor para un momento específico. Y siempre que yo hablo de este tema, me gusta mucho nombrar ese pasaje donde el Señor dice allí en Génesis, no le yo de hacer saber a mi siervo Abraham lo que ha de venir, y el Señor le revela que viene destrucción para Sodoma y para Gomorra. Y entonces se da allí toda una conversación que es una de las más hermosas que hay en la palabra, donde Abraham intercede a favor de Lot. Y cuando yo veo aquí a David le consulta al Señor y el Señor le responde. Y muchas veces nosotros estamos diciendo, no, pero es que yo ya le consulté y yo no tengo la respuesta de parte de Dios. Y sí la tenemos. Ocurre que cuando yo necesito una respuesta específica de Dios, yo tengo que tener mi oído afinado a lo que Él quiere decirme. Es necesario que nosotros cada día fortalezcamos nuestra intimidad con el Señor, porque en la medida que yo soy íntima de Dios, entonces yo voy a poder escuchar y entender su voluntad específica en momentos específicos para decisiones específicas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la guía y la dirección de Dios, primero que todo. En segundo lugar, es reciba las instrucciones de Dios y no se apresure. Mire, la mayoría de las malas decisiones que nosotros tomamos es porque no sabemos esperar. Nos apresuramos, queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, estamos limitando a Dios con el tiempo, con lo que nosotros queremos o pensamos. Pero el segundo punto es reciba las instrucciones de Dios, porque bien, usted ya consultó, pero usted no quiere recibir la instrucción, entonces se va a equivocar. Si usted busca la dirección de Dios, entonces obedezca la instrucción de Dios. Y quiero que vayamos por favor ahí mismo en Primera de Crónicas 14, pero de los versículos 22 al 25, dice lo siguiente. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces miremos que en el mismo pasaje vemos que David le consulta dos veces. Acabamos de ver uno donde el Señor le dice, suba porque yo se los voy a entregar en su mano. Pero vemos otro donde el Señor le dice, no suba. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros, cuando ya Dios nos dio una instrucción, entonces queremos que la siguiente instrucción sea igual. Pero ocurre que Dios no trabaja de manera igual, no siempre la estrategia es la misma. Vemos que en una segunda oportunidad Él le dice, no subas. No subas. David hubiese podido decir, no, él ya me dijo la vez pasada que subiera, entonces a esta vez voy a volver a subir. No, aquí dice, no subas, sino rodéalos. Es decir, el Señor no solamente le dice que no suba, sino que le entrega la estrategia, la nueva estrategia de cómo es que él va a vencer al enemigo. Entonces, espera que Dios no solamente te va a contestar, sino que también te va a dar la estrategia para saber cómo afrontar esa situación, para tomar esa decisión importante que tienes que tomar. Mire cómo le dice el Señor, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. O sea, un nivel de detalle le entrega a Dios a David y le dice, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás.
el Señor le cambia la estrategia completamente a David. ¿Y qué dice aquí? Porque Jehová saldrá delante de ti. Mire, si David no hubiese escuchado todo este nivel de detalle que Dios le entrega, entonces no hubiese tenido la oportunidad de ver cómo el Señor sale delante de él y hiere al enemigo, aquí como nos lo muestra el pasaje. Y Dios es quien hiere el campamento de los filisteos. Aquí no nos dice el pasaje que David fue el que tuvo que derramar sangre, que David con su ejército matar a los enemigos, sino que es el Señor el que sale. Entonces, por favor, todos los que me están escuchando en este momento, todos los que me van a escuchar después, oren al Señor y oren con estos pasajes para que si de frente tuyo está el tomar una decisión compleja o trascendental, busques a Dios, escuches la dirección de Dios, obedezcas la dirección de Dios y puedas aplicar la estrategia que Dios tiene. Ya Dios tiene una estrategia para esa decisión que tú tienes que tomar. Solo basta escucharlo y necesitamos cada día reforzar nuestra relación íntima con el Señor, porque es de la única manera que vamos a poder escuchar su instrucción, su dirección y recibir la estrategia. Dios siempre, siempre, siempre le dará su guía y su dirección a un corazón dispuesto, a un corazón humilde. Debemos aprender a escucharlo y seguir sus instrucciones antes de tomar decisiones complejas o trascendentales. Dios les bendiga a todos, nos vemos en un próximo video y seguimos adelante con nuestra serie acerca de la toma de decisiones. Un abrazo para todos.